3, 2, 1, al aire. Muy bien, amigos, bienvenidos a una nueva transmisión desde el Búho TV. Estamos ahora con el parlamentario andino y arequipeño, mollendino, para ser más exacto, Alan Ferli. Él está en la ciudad para asistir a varios eventos y bueno, vamos a conversar con él en principio sobre la coyuntura nacional. Bienvenido. Muchas gracias. Al Un Búho y saludo Arequipa. a todos los oyentes y paisanos. A toda Arequipa, muy bien. Bueno, ¿qué reflexión te genera estos resultados del referéndum? De alguna manera eran previsibles, pero quizá a algunos ha sorprendido que los altos índices de votación, y en Moquegua particularmente, que es la región de donde viene Martín Vizcarra, ha sido aprobado por encima del 92% las tres primeras preguntas y el no tiene 94% en la cuarta pregunta. O sea, es un apoyo, digamos, a ojos cerrados, más o menos, claro, a la consigna, digámoslo así, tácita del presidente. Sí, bueno, yo creo que es una muestra del repudio a la clase política, justificado por los espectáculos que dan o damos diariamente en los medios, en medio de un enfrentamiento y un fuego cruzado, no solo al interior del Parlamento con el Ejecutivo, de la Fiscalía, del Poder Judicial. Entonces los poderes del Estado y las instituciones en una crisis aguda, la gente harta y levantando a la categoría casi de héroes a fiscales y jueces que por lo menos, con excesos o no, estando o no de acuerdo, están haciendo su trabajo. Así es, hacen su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, esa voz hay que escucharla, pero que le puede jugar o puede ser un boomerang para el presidente, porque todas las acciones, y creo que ha tenido audacia política en plantear el referéndum, le ha salido bien la jugada política, pero cometió, me parece, un error grave, que es el hipotecar ese apoyo popular a los empresarios. Cuando va al CADE, y en vez de dirigirse al país en un mensaje, se dirige a los empresarios y les dice, acá tienen la cabeza de los trabajadores, ¿no? Vamos a hacer una reforma laboral para promover la competitividad y la productividad. Entonces, no liga el tema de la corrupción con el modelo económico. La extrema desregulación, la falta de controles, el hecho de lo que varios autores, y en el caso del Perú, Durán ha estudiado como la captura del Estado por poderes fácticos, por las transnacionales, que definen la política pública en función de sus intereses y no de la población. Eso está a la base de la corrupción, pero eso no se toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, le va a pasar factura, porque está creando o ha creado expectativas importantes, y afirma una profundización del modelo, con una reforma laboral que ni siquiera PPK se atrevió a hacer, mientras estuvo en el poder, ni los anteriores, ¿no? Entonces, esto va a polarizar al país. Estamos hablando además de un presidente que no tiene partido, que su propia bancada está discutiendo si se vuelve independiente porque no le dan bola y no se reúne con ellos, un parlamento que no representa a nadie, y hablando de un diálogo que va a ser con quien no representa a nadie, porque ¿con quién va a conversar? Tendría que conversar con los gobernadores regionales electos, con esa GORE o estos encuentros, pasar a tener un protagonismo que antes no han tenido y permitir que las fuerzas políticas nuevas puedan participar y renovarse esa clase política, porque si no vamos a entrar en una situación... Ahora, claro, la gente en esta corriente de apoyo indiscriminado a Vizcarra por los actos de corrupción y porque el Congreso de mayoría fujimorista representa eso, ¿no es cierto?, ha olvidado que Vizcarra era vicepresidente de PPK. Así es. Es decir, él
además durante su gobierno regional en Moquegua, él es una persona pro empresa, puede ser demócrata, pero su orientación política en el campo económico es de derecha, claramente, ¿no? Postuló con PPK, claro. Entonces, no, efectivamente veo una contradicción, como tú dices, entre su origen y sus convicciones en este campo, una de cuyas expresiones es la reforma laboral, una sola, y por ejemplo favorecimiento a algunos proyectos que son complicados, ¿no? Por ejemplo, no se sabe o no, sí, qué va a pasar realmente con Tía María. Todo indicaba que el gobierno estaba a punto de darle ya la última licencia de construcción, pero ahora el nuevo gobernador regional va a significar un obstáculo para en ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos meses o años? Porque el fujimorismo, que era el principal opositor, también, por otro lado, está en un momento muy difícil, si es que algunos le auguran que va a desaparecer. De hecho, la bancada ya, no sé cuántos quedan en la banca, 50, creo. Bueno, yo creo que el punto que señalas es muy importante, porque está este tema de Tía María, está Chinchero, que se está lanzando con todo, a pesar del debate que hay en torno a esto, está el proyecto del gas, se habla de que el Ministerio de Energía y Minas se está preparando todo para exportar el gas a Chile, y abandonando totalmente el proyecto de un polo petroquímico en el sur del Perú. El presidente electo, el gobernador regional de Puno, con el de Moquegua, se han ido a Bolivia a conversar con el presidente Morales, según lo que dice la prensa, entre otras cosas, para ver el tema de usar de gas boliviano. Pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, y ya el gobernador regional electo ha mencionado que van a conformar una mancomunidad del sur por las afinidades ideológicas que tiene con Puno, con Moquegua y con Tacna, y ya parece muy claro que eso es lo que va a ocurrir y que con estas conversaciones podrían traer el gas, ¿no es cierto? Después de 25 años que apareció en Cusco, finalmente un gas boliviano, o sea, no, bueno, ¿qué va a pasar? A mí me parece positivo lo de la Mancomunidad del Sur, como debe haber la Mancomunidad del Norte, y buscar un planeamiento macrorregional. Y un proyecto de desarrollo macrorregional, hubo una iniciativa hace unos años, me parece que hay que retomarlo con los distintos actores, ya las elecciones pasaron y habría que construir algo importante. Pero está el tema del desarrollo del sur con nuestros recursos. O sea, ¿por qué vamos a hipotecar nuestros recursos y vamos a darlos al exterior y tener que usar? Con Bolivia creo que debemos tener una relación fraternal, de articulación, el tema del rol que puede jugar Hilo, la integración fronteriza. Hay proyectos importantísimos del gabinete binacional, como el manejo del lago Titicaca ambiental, un conjunto de proyectos que estando estos gobernadores en el sur, creo que se pueden implementar y eso va a ser muy positivo. Pero yo creo que sería el colmo que tengamos que usar gas boliviano cuando tenemos gas peruano que debe dar desarrollo a un complejo petroquímico. Debemos buscar corregir también las asimetrías con el vecino del sur. En el último gabinete binacional resulta que van a formar una comisión para que ellos participen en la celebración de nuestro bicentenario, ¿no? Entonces ya realmente los cambios en el tema de la educación, de la historia, los aspectos culturales, entonces sí me preocupa mucho esto y sí de alguna manera me parece que los gobernadores electos no lo van a permitir y ojalá que así sea. Y a nivel nacional, el Congreso está como un poco a la deriva porque la oposición está golpeada,
la bancada oficialista se ha partido en dos, creo. Así es. Y ya estaba muy partida, pero ahora se ha recontra dividido, ¿no es cierto? En fin, tampoco es una noticia que debe alegrarnos porque en la línea de lo que estábamos diciendo no hay un contrapeso No hay. al poder de Vizcarra, más allá de esas de que hay dictadura, que no es así, pero sí tendría que haber un contrapeso en el poder, ¿no? Sí, yo creo que es muy lamentable, pero hay que hacer la lectura política y asumir las consecuencias, ¿no? O sea, esos partidos participaron en elecciones regionales y locales. Salvo Acción Popular y Alianza para el Progreso, el resto de partidos no ha tenido ningún protagonismo. Y la principal fuerza del Congreso no ha ganado, digamos, Nada. representaciones, algo importante, Claro. ¿no? Las fuerzas de izquierda que se presentaron en el país tampoco han tenido apoyo y el planteamiento de voto viciado en el referéndum tampoco ha tenido un respaldo de la población. Entonces, ¿a quién están representando los actuales partidos políticos? Yo creo que el sinceramiento debería pasar por la convocatoria de elecciones a una asamblea constituyente que define una nueva constitución, un nuevo pacto económico y social con las fuerzas reales. O sea, me parece que es lo más ordenado, lo más democrático, porque si no vamos a jugar una ficción, a hacer de cuenta que seguimos representando a alguien y el gobierno dialogando con aquellos que supuestamente representan a la población y ya no la representan. Entonces, ¿cuál va a ser la legitimidad, la validez de esos acuerdos? Ninguna. Entonces, me parece que más allá de la autodisolución que plantean algunos, buscar un tránsito ordenado, una constituyente, se verá el mecanismo, si esta misma asamblea tiene carácter constituyente o solo una constituyente y otra después. O sea, ahí los juristas pueden encontrar el mejor camino, pero una salida política y un tránsito ordenado. El señor Vizcarra, como tú dices, también fue parte de esta terna con Kuczynski, y hay también una preocupación legítima. ¿Hacia dónde queremos llevar a Perú el Bicentenario? ¿A lo que al señor Vizcarra le parezca y a su grupo cerrado de asesores? Eso tampoco puede ser así. O sea, debería tener, primero, digamos, el contrapeso de un parlamento, pero legitimado. Y si no lo tiene, entonces hay un riesgo de que pueda ir en una u otra dirección. Y si no resuelve o no cambia o no mejora el tema del modelo económico, esas demandas de la población regionales, medioambientales, van a crecer. Y yo creo que los actores que han emergido en este nuevo proceso, que van a tener un liderazgo y van a tener un peso también nacional, Entonces, yo creo que bueno sería el comportamiento del presidente Vizcarra de ser muy cauteloso, de que encarpete esa reforma laboral que ha hecho renunciar al ministro de Trabajo y que cree las condiciones para un diálogo de verdad. Y que nuevas fuerzas políticas, no con 700.000 votos que son prácticamente inalcanzables, sino flexibilizando la presencia de nuevas fuerzas, hagamos ese sinceramiento. Y en el campo económico, ¿cuál es el estado real de la economía peruana en este momento? ¿Está paralizada por este ruido político, esta reforma laboral, por ejemplo, o el famoso destrabamiento de algunas inversiones? ¿Va realmente en el camino de dinamizar la economía? ¿Cómo va a ser estos 2 años y medio económicamente que le quedan al presidente Vizcarra? Bueno, ahí es clave el entorno internacional, ¿no es cierto? El superciclo de las materias primas ya acabó, tampoco estamos en los precios por el piso, pero digamos, eso ha traído una disminución del crecimiento. La reconstrucción está totalmente retrasada, con lo cual estos proyectos también que estaban en cartera no se terminan de ejecutar y no se termina de mover la economía para recuperar. Los empleos urbanos han estado decreciendo, la migración venezolana, toda la migración, los estudios muestran que en mediano y largo plazo es positiva, pero 660.000 venezolanos
que es el doble de lo que se incorpora cada año en la población económica activa, 300.000. Y a esos 300.000 ni siquiera la economía puede absorberlos productivamente. Es un shock que la economía no resiste. Y el efecto va a ser disminuir más el salario real, porque esos migrantes se les paga, aceptan lo que se les pague. Y eso deteriora no solo el salario en restaurantes o en el sector de servicios, sino lo que más me preocupa a mí en los sectores más pobres, los que están en los puestos de semáforo, los lavacarros, los otros, están compitiendo Los que ahora. vendían su comida o algo, ¿no? Así es. Entonces, ahí tenemos un problema de que no se ha dado la política de reactivación fiscal y monetaria que tendríamos que haber dado, ¿no? Y más bien se redujo la meta de déficit fiscal. Ahora se vanaglorian, dicen, vamos a tener un menor déficit fiscal. Sí, pero el problema principal no era ni el déficit fiscal ni la inflación. El problema principal son los empleos. Entonces, esos son los que hay que reactivar. El ruido político afecta, o sea, sobre todo en el tema de la inversión, pero todo eso tampoco se va a resolver con los resultados de las elecciones, sino un adelanto o de elecciones o una convocatoria, asamblea, reduciría el ruido. La forma de promover la inversión no es recortar los derechos laborales, que parece ser el camino que le han aconsejado al presidente Vizcarra. Le dijo, ahora eres popular, hazlo ahora, ¿no es cierto? Porque después, claro, no se va a poder. No se va a poder, pero no están midiendo claro, la reacción que va a haber si a la gente se le recortan porque los salarios reales nuestros pues son de los más bajos de América Latina. Bueno, por último, aunque no estás acá permanentemente, pero sí seguramente las informaciones llegan. ¿Algún comentario sobre los resultados de las elecciones regionales en el sur y en Arequipa principalmente? Yo creo que también en el sur se muestra que la mayoría, por lo menos de la población, da un mensaje contestatario, ¿no? Es decir, y hay que escuchar ese mensaje, y me parece que habiendo sido elegidos hay que respetar los resultados democráticamente, y me parece que habría que apoyar la gestión por el bien de las poblaciones del sur. Entonces, sí me parece que una mancomunidad del sur, eso sería genial, digamos, si se logra concretar, ahora a partir de una cierta coincidencia política, pero que tratar de construir, y tampoco vendetas, ¿no? Me parece que sería lo más adecuado, y tender puentes de diálogo, no solo con los candidatos que perdieron, sino con los sectores empresariales regionales, con las organizaciones, con las universidades, con los distintos actores, con las pequeñas empresas, con los trabajadores, y poner una agenda de desarrollo económico y social relativamente consensuado. Yo creo que si recién han ganado, tienen la legitimidad para hacerlo, y una convocatoria yo creo que no la van a desechar el resto, y si lo hacen serían sancionados por la población. Yo creo que la población está demandando alternativas, propuestas concretas que mejoren sus condiciones de vida en las regiones y a nivel nacional. Claro, porque no es casual, no puede ser casual que concretamente los gobernadores regionales de Puno, Moquegua y Arequipa sean, digamos, llamados antisistema, pero no sé si llegan a ser antisistemas, pero sí que tienen una orientación en común de protesta al modelo y de rebelarse un poco al poder de Lima, ¿no? Así es. O sea, a mí me entusiasma que pueda haber una fuerza descentralista que se plante frente a Lima y que exija las reivindicaciones históricas del sur y de las regiones. Y no olvidemos, en Cusco, en Cajamarca, ha ganado Acción Popular, pero el discurso de Acción Popular fue un discurso socialdemócrata, digamos, el candidato presidencial,
el tema del desarrollo del gas, la relación con Bolivia, los aspectos, o sea, yo creo que podrían también con el Cusco, con toda la macro región sur, poner una agenda de construcción del desarrollo, ¿no? Y de descentralización. Vizcarra y Villanueva Son provincianos. y han sido presidentes regionales, o sea, y yo creo que sí, sinceramente, tienen un corazón, digamos, de buscar avanzar en la descentralización. Tienen la oportunidad ahora con estos gobernadores electos de demostrar que en serio quieren la descentralización. Entonces, que no siga profundizando el modelo económico en curso que es excluyente, que dialogue con los nuevos actores y que si logra avanzar en la reforma de la descentralización del país, ya pasan a la historia como quienes han por lo menos viabilizado uno de los problemas que nos aquejan. Porque también está el peligro de que se pudieran radicalizar estos gobernadores, sí, ¿no? Ya más allá de lo que muchos ciudadanos quisiéramos en nuestro legítimo derecho a la protesta, ¿no? Pero que pueda salirse de control, ¿no? Bueno, si profundiza el modelo Vizcarra, eso es lo que va a ocurrir. Y yo le daría la razón a los gobernadores del sur, porque hay que enfrentar eso. Hay que enfrentarlo. O sea, no podemos dejar desatendidos a los trabajadores ni seguir por un camino que no ha resuelto los problemas del país. Entonces, en esa medida, yo creo que el sur históricamente lo ha hecho siempre, tiene que marcar el rumbo, el camino, y el presidente Vizcarra tendría que escuchar y leer bien esos resultados. Que no se maree o, como dijeron, algo que se emborrache de poder, ¿no? Porque eso sí sería terrible para todos. Claro. Bueno, muchas gracias, Alan. No, muchas gracias, Mabel. Amigos, hasta aquí, ya volvemos en cualquier momento.